presentamos la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos. Adventistas del séptimo día, donde usted esté, mi hermano, saludos de parte del canal Viviendo en la Palabra. Para usted que pertenece a otra congregación, mi hermano querido, que Dios te bendiga. Y si estás aquí es porque quieres también con nosotros que todos aprendamos de la palabra de Dios. Si usted no pertenece a ninguna congregación o es un simpatizante adventista, también, mi querido hermano, bienvenido. Esta sección tiene que ver con preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta que contestaremos ahora y para ello estoy con Luis Eduardo Severiche, mi yerno, y María Eugenia Camelo, mi hija. Así que, mis hermanos, bienvenidos. La pregunta para esta sección es acerca del lago de fuego. ¿Es literal o simbólico? Saben que en esta época final pues vamos a encontrar objeciones para todo. Y yo creo que aquí estamos debatiendo sobre un tema que es propio de los universalistas, los que dicen que no habrá destrucción final, que Dios no destruya a nadie, porque no habrá un castigo para el pecador. Aquí entonces vamos a mirar detenidamente la relación que hay en la Biblia con este punto. Porque si no vas a destruir el lago de fuego, según esta interpretación, entonces, ¿qué es lo que se va a destruir? Yo les adelanto un poquito. Los que aseguran esto dicen que lo que se va a destruir de los resucitados impíos es el pecado que ellos tienen. Su parte de egoísmo, de odios, todo lo malo que ellos tienen se va a quemar en el lago de fuego. O sea, que no va a pasar nada con ellos, no van a recibir ningún castigo, porque ese fuego no es literal, es simbólico. Ahora, ya que puedo comenzar haciéndoles una pregunta a ustedes, una contrapregunta. ¿Sodoma y Gomorra fue destruido, sí o no? Sí, claro, fue destruido. ¿Ese fuego fue literal o fue simbólico? Fue literal. Entonces aquí viene la inquietud. Si ese fue literal, ¿por qué el que está en Apocalipsis es simbólico? Porque hoy la ciencia misma puede confirmarnos que ese lugar donde está documentado que estaba Sodoma y Gomorra, ese lugar sufrió un cambio por una catástrofe con fuego. Hay cenizas, hay inclusive el agua de ese lugar, del Mar Muerto, es un agua densa, donde usted no puede nadar, llena de azufre. ¿Y qué fue lo que cayó del cielo? Azufre. Fuego y azufre, que es lo que dice el mismo Apocalipsis. Entonces yo no entiendo por qué ese fue literal y este que viene en Apocalipsis va a ser simbólico. Luis Eduardo, léanos por favor Génesis 19, 27 y 28 y Apocalipsis 14, 11 y miremos la relación entre estos dos textos. Génesis 19, 27 y 28 dice: Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Apocalipsis 14, el versículo 11 dice: El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El humo de su tormento. Miren la relación que hay en estos dos textos de Génesis y Apocalipsis, de dos acontecimientos que son muy similares, que es el castigo. El castigo de Sodoma. Yo les pregunto a ustedes, ¿en Sodoma se ve todavía humo? No. No hay humo. Cuando usted lee Apocalipsis 14, habla de ese humo y ahí te dice que va a ser por los siglos de los siglos. Va a ser continuo. Continuo. Ahora, aquí el asunto es que estos dos momentos en la historia bíblica son dos momentos que ocurren por fuego de Dios, que es eterno.
yo pregunto, ¿cuáles fueron los resultados del fuego en Sodoma y Gomorra? Fueron eternos. En el sentido de que no se está quemando todavía, porque Sodoma no se está quemando, ya se quemó. Pero los que murieron ya no son más. Pero los que estaban allí pues se convirtieron en ceniza. Y eso va a pasar también al final. Al final lo que va a quedar es un resultado eterno, o sea, las consecuencias van a ser eternas. Luis Eduardo me estaba hablando ahora de una ilustración y yo creo que nos la cuente. Vi un predicador haciendo referencia en cuanto a la persona que es consumida en el fuego eterno. Él hizo un fuego y en él introdujo muñecos de diferentes materiales, uno de madera, de papel, de cartón, y al meterlos al fuego cada uno fue quemándose según la flexibilidad o el material con que estaban hechos, haciendo referencia de que el ser humano va siendo consumido de acuerdo al pecado. Sí, fíjese que eso es lo que la Biblia dice. La Biblia es muy clara cuando dice que cada uno va a recibir según sus obras. Fíjese que ahí lo que nosotros también podemos ver es la justicia divina, que es la contraparte con el asunto del infierno eterno. Ustedes saben que el asunto del infierno eterno es un asunto muy común en las iglesias hoy, donde dicen que va a haber un infierno que va a arder por los siglos y los siglos, que no se va a apagar nunca, o sea, un pecado perpetuado, y la Biblia no dice que el pecado va a ser perpetuado. Si van a haber pecadores quemándose por la eternidad, quiere decir que el pecado va a ser eterno, y entonces nunca va a terminar. Por supuesto que esto pues también es el otro extremo. No olviden que todos los extremos son malos. El extremo de que nadie va a ser castigado. Todo el mundo se va a salvar. Ese es un extremo. ¿Y el otro extremo cuál es? El de que los pecadores van a estar consumiéndose por la eternidad, mientras que los otros van a estar en la tierra nueva felices. Satanás siempre lleva a las interpretaciones de la Biblia a los extremos, porque sabe que eso va a traer problemas. Entonces, fíjese que lo que Luis Eduardo nos dice de la ilustración, cada uno pagará conforme a sus obras, porque sería injusto que todos se quemaran por igual. Les voy a colocar aquí un ejemplo con un personaje, José Stalin. Se cree que en el mandato de este dictador, entre 60 y 80 millones de personas fueron muertos, de hambre, ajusticiados, o sea, en esa depuración que él intentó hacer allá en ese entonces en la Unión Soviética. Ahora piense usted en comparación con José Stalin en uno que, bueno, andaba desordenadamente, sí, era de pronto una persona que rechazaba a Dios y tenía sus cosas, pero nunca había quitado la vida de nadie, una persona relativamente moral, pero se murió sin arrepentimiento. ¿Sería justo que los dos se quemaran eternamente? Y piense usted que yo, por ejemplo, en algún tema anterior hablaba de que el asunto universalista se parece mucho al proceso de paz colombiano. ¿Por qué? Porque entre más criminales, más beneficios tuvieron. ¿Dónde están los senadores de ese grupo guerrillero que fueron los más sanguinarios? Están en el Senado. Entonces, como dicen por ahí, en este caso ser malo paga. Y en el tema universalista, pues ser malo paga, porque si la gente aquí va a vivir de cualquier manera y finalmente también se va a salvar, pues le van a pagar, lo van a premiar. Y tampoco tenemos nada de qué preocuparnos, porque igual nos vamos a salvar. Sí, pues esa es una objeción que se le presenta a los universalistas con frecuencia, pero ellos dicen que no porque es que porque el pecado hace a la gente muy infeliz. Esa también es una mentira. ¿Usted cree que hay gente que vive en el pecado muy, muy mal, muy preocupada? No, olvídenlo. Viven a sus anchas, y la Biblia misma lo dice. Lea el Salmo 73 para que vea. Viven a sus anchas, tienen dinero, tienen muchas cosas terrenales. ¿Y usted cree, Marifene, que ellos están muy aburridos con lo que tienen? No, quíteselo a ver cómo se ponen. No, pues ahí lo matan a uno si uno les quita eso. Entonces es mentira que es que el pecador aquí está sufriendo mucho. No. Es más, es precisamente que si estuvieran sufriendo lo dejaban a un lado. Pero ¿por qué la gente es tan dura para apartarse del mal? ¿Por qué? ¿Por qué lo qué? Porque les gusta. Porque lo disfruta.
¿Sí o no? Voy ahora a mirar con ustedes aquí lo del asunto del Apocalipsis. La relación tan estrecha que hay entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Hay aquí un dato que me pareció muy interesante. 404 versículos tiene el Apocalipsis. Y de esos 404, 278 están relacionados con textos del Antiguo Testamento. O sea, son versículos del Antiguo Testamento y en su gran mayoría apocalípticos. ¿Les parece eso interesante? Claro, porque nos muestra que la Biblia es una sola, o sea, que no podemos dejar una parte de ladito, sino que es toda completa. Entonces es una secuencia que usted va a ver en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, de los asuntos de los juicios. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿sufrió juicio Adán y Eva? Claro que sufrió juicio. Y de ahí en adelante vemos los relatos de la Biblia, Caín, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Todo el que actuó en contra de la voluntad de Dios, al mandato de Dios, desde el comienzo, desde la creación del mundo, empezó a recibir su juicio, a su castigo. Otra pregunta que aquí también surge entonces, pero ¿cuál es la percepción que tenemos? ¿Fue Dios justo? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, por lo que Dios advertía a la humanidad, lo que Él quería que hicieran de acuerdo a su voluntad. Y ellos no lo hicieron. O sea, lo que ustedes están diciendo es, y yo creo que aquí mi invitación es a que nosotros seamos consecuentes con lo que dice la palabra de Dios. Lo que usted dice, si Dios advierte, Dios no trajo un diluvio sin advertencia. Dios los advirtió a ellos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les dio Dios? Una oportunidad que ellos rechazaron. Hay algo muy simple que nosotros podemos compararlo con nuestra familia. Los que tenemos niños, nosotros a nuestros hijos queremos el bien para ellos. Y nosotros empezamos a corregirlos desde un inicio. Y le tratamos de enseñarle lo correcto. Pero luego ese niño, ya siendo un joven, se desvía o olvidando lo que nosotros como padres le enseñamos. Ella es responsable de sus actos, de su desobediencia, que nosotros como padres quisimos enseñarles que actuaran en bien. Sí, pero hay una diferencia ahí que yo creo que es bueno que la miremos, y es que los padres terrenales somos más lapsos, Flexibles. más estirables, más cauchos que lo que Dios puede ser. Porque es que hay un detalle aquí, es que Dios siempre ha sido claro en los pedidos para la raza humana. Y la Biblia ha sido muy clara en cuanto a que cuando Dios dice algo, y lo dice en serio. No lo dice charlando, ni es objeto de que yo lo condicione. Lo que usted puede ver en el universalismo es un condicionamiento a Dios. Dios tiene que hacer como el que cree en este asunto universal lo dice. Dios no va a destruir, no porque la Biblia no lo diga, sino porque Él lo dice. Y usted va a escuchar a los defensores de esto hablar de que es que yo veo en la Biblia. Y aquí tenemos que con todo cariño decirle al universalista, usted ve lo que quiere ver, porque lo que la Biblia dice es otra cosa a lo que usted está diciendo. Hay un texto que dice en Mateo 7 que nosotros siendo malos queremos el bien para nuestros hijos. Hablando usted de la flexibilidad, de lo humano que somos, ahora Dios, con su dignidad, con su santidad, con su perfección, nosotros nos hacemos cargo de la desobediencia de nuestros actos y por ello entonces recibimos el castigo. No es porque Dios quiera castigarnos a nosotros, sino por la desobediencia nuestra. Nosotros podríamos también aquí, pues, el caso es que se nos alargaría mucho el tema, pero el asunto de la crucifixión del Señor, de la magnitud de la separación que hay entre Dios y el hombre, que costó la vida del Hijo de Dios y que nos muestra a nosotros que el pecado no puede pasar por alto, no puede ser pasado por alto. Una de las cosas que yo sí quiero que quede claro es que finalmente no quedarán dudas en el universo de que Dios es justo. Y es cierto que hay muchas cosas que hoy no podemos nosotros explicar, de pronto una explicación que no deje ninguna duda.
porque hay cosas que realmente, como dice en el espíritu de profecía, nosotros no las podemos comprender aquí y tendremos que recibir una explicación de nuestro mismo Señor Jesús. Pero vamos a ver con toda claridad que fue justo el juicio que Dios trajo. Quiero que miremos ahora a Jesús hablando del juicio final. ¿Este tema lo tuvo Cristo en cuenta? Sí. Y podemos ver una y otra vez que para Jesús el asunto del castigo final, de la destrucción eterna, tomó mucho tiempo en él, que contó parábolas relacionadas con ese juicio final y esa destrucción eterna. ¿Qué dice Mateo 13:30? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay una mención de dos tipos de personas, cizaña y trigo. Sí. La cizaña va para la quema, para ser quemada. ¿Y para dónde va el trigo? Para el granero. Para el granero. Usted lo va a ver una y otra vez, Mateo 10:28, la parábola de Mateo 25, ¿se acuerdan? Las ovejas y los cabritos. Hay ahí también en la parte final de esa parábola un texto que dice, los unos irán a la vida eterna y los otros a la condenación eterna. El versículo 41 de Mateo 25 dice que el lago de fuego fue preparado, o el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, que es lo que usted decía ahora, Luis Eduardo, y para todos mis hermanos. Quienes van a estar en el lago de fuego es por su propia decisión, porque han tenido la oportunidad. Entonces, fue Jesús claro en el asunto del castigo final que vendría sobre los impenitentes. Claro que sí, fue muy claro. Los apóstoles también. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en este caso, en el caso del Apocalipsis con Juan, y en sus cartas también presenta la misma idea. Y si no, lea 2 de Pedro 3, les dejo esa tarea para que ustedes lo lean. Ahora hagamos una mención así breve del libro de Apocalipsis. Algunos datos quiero darles. Hay 6 textos que son relacionados directamente con la destrucción final. 5 de ellos una mención directa al lago de fuego. Y hay uno que habla de lluvia de fuego del cielo que destruye a los perdidos, a los impíos. Entonces los textos son 19:20, que dice que son lanzados vivos. Y voy a pedir la manera que lo lea y quiero anticiparles, mis hermanos, que aquí hay también la interpretación de que ese lago de fuego va a estar al comienzo, cuando Cristo venga, y al final, o sea, serán 2 fases del lago de fuego. ¿Qué dice 19:20? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Miremoslo con otro texto también que hace relación con lo mismo, 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Miren la relación que hay de un texto del comienzo y un texto del final. Entonces, por eso algunos intérpretes tienen la idea de que este fuego será al comienzo y será al final. Otro detalle es que la bestia y el falso profeta pues no son 2 personajes, son 2, digámoslo, instituciones. La bestia, que es el catolicismo romano, y el falso profeta, que es todo el evangelismo apóstata que ha llenado también el mundo junto con la bestia de falsas doctrinas. No son 2 personajes directamente, o sea, son simbólicos los 2, pero esos 2 símbolos tienen una representación humana. ¿Quiénes son los representantes humanos de la bestia? El papado y todos sus seguidores. ¿Y quiénes son los representantes del falso profeta? Pues todos sus líderes que representan este sistema. Y ahí nosotros lo que no tenemos tampoco aquí la seguridad es que van a estar durante esos 1000 años quemándose en un lago de fuego. Pero sí vemos la relación de
comienzo a fin de estos dos pasajes. Apocalipsis 29 dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Luis Eduardo, ¿qué entiende usted por consumir? Al consumirse es que no queda nada de ellos. Lo que usted decía ahora de que si nosotros quemamos algo y no casi no ceniza, fue consumido. Ahí no dice que se consumió el pecado, lo malo, sino que se consumieron. ¿Quiénes? Ellos. 20:14 de Apocalipsis habla también de dos, digamos, estados terrenales, que es el estado de la muerte. La muerte es un estado en el que el hombre pues está sujeto a ella, pero ya no va a estar más. ¿Dónde va a ser lanzado? Dice allí que el lago de fuego. Y también el sepulcro. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que ya no va a haber ni muerte, ni van a haber tampoco cementerios, para que lo entendamos claramente. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. El que no fue inscrito, el que no se halló inscrito. Mire, mis hermanos, Dios no está jugando, ni está jugando con nosotros. Porque fíjense en ustedes, y tal vez ahorita ustedes lo mencionaban, María Eugenia, de que si esto es así, que Dios va a salvar a todo el mundo sin arrepentirse, sin nada, entonces Dios está jugando con nosotros. Jugó Jesús con los apóstoles, porque los mandó a predicar, y de todos, incluyendo Pablo, que fue el que luego llama al Señor Jesús, solo uno murió de muerte natural. Juan. Los demás, ¿cómo murieron? De una manera muy cruel. Murieron asesinados. Entonces, si todos iban a salvar, los mandó a él a esa carnicería, así sin más ni menos. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? Yo creo que no hay en la Biblia, después de Jesús, alguien que haya sufrido tantos oprobios, persecuciones, como el apóstol Pablo. Y fue un hombre maltratado, humillado, finalmente asesinado. El que asesinó a Pablo, que le cortó la cabeza al apóstol Pablo, y que deducimos era un verdugo que murió sin arrepentimiento. Dejamos aquí el beneficio de la duda, porque todo ser humano se puede arrepentir. Pero si este verdugo no se arrepintió, Dios lo va a llevar al cielo para que viva con el apóstol Pablo así sin arrepentimiento ni nada. Es que suena una cosa que para mí dejaría a Dios muy mal en el universo, porque hizo un experimento que trajo mucho dolor y que finalmente no sirvió para nada. Para nada. O sea, todo el experimento. Si eso fuera así, entonces estamos aquí para nada. O sea, no tiene sentido ni siquiera la muerte de Jesús. Nada tiene sentido. Porque eso lo pudo haber evitado Dios haciendo ¿qué? Robots. Que es lo que los universalistas nos están diciendo que Dios va a hacer. Porque Dios va a llevar al cielo gente transformada a las malas. O sea, ¿en qué los va a convertir? En robots. Mis hermanos queridos, son entonces 6 textos. Dimos también 21:8, leímos 20:10. Todos estos pasajes, 6 textos de Apocalipsis, hacen referencia entonces a la destrucción final. Terminamos, mis hermanos, mencionándoles a Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15 es la invitación. No todo está perdido. Tenemos esperanza. La esperanza está en el Señor Jesucristo, en su redención en la cruz. Y ahí en Mateo 10, 14 y 15 lo que dice es que si usted va a predicar y es rechazado, usted ha cumplido con su parte. Entonces, dice el Señor ahí en el versículo 15 que en el día final será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esos que han rechazado el mensaje. Ahí no está diciendo el Señor que no va a haber un juicio final ni un castigo. Dice, será más tolerable para ellos porque ellos no tuvieron la luz que hoy tenemos, ni la luz que tenían en la época de Jesús, porque Él estaba en medio de ellos. ¿Qué luz más grande que Cristo esté en medio de nosotros? ¿Qué luz más grande pudo haber existido que Cristo hubiese estado en el mundo, en el medio del pueblo judío y haya sido rechazado por ellos? Entonces, esto debe quedar claro. ¿Qué tenemos? Finalmente, esperanza. Por eso la predicación. Usted escucha a los universalistas decir que no vamos a ser felices en el cielo, que porque allá va a faltar mamá, va a faltar papá. Mi hermano, lo importante aquí es que para que no falte papá y mamá, predíquele al Señor Jesús, dígale que Cristo es el Salvador, si Él no lo sabe.
Y si Él lo sabe, luche usted porque ellos mantengan también siempre con esa llama encendida y con la eternidad al final de esta historia triste. Pero usted no se va a excusar que porque usted no va a ser feliz. No, mi hermano, usted no va a pensar en eso allá. Usted va finalmente a reconocer que Dios fue justo. ¿Saben dónde si no cabe felicidad, Luis Eduardo y María Eugenia y hermanos queridos? En un infierno eterno. Si usted sabe que su familiar, su esposa, su hermano, su amigo, el alma, se está quemando por la eternidad y usted está en el cielo, ¿usted sería feliz? No, claro que no. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos hasta este punto. Esperamos que hayamos dado ideas que puedan ser útiles para cada uno de nosotros. No hay doctrina adventista del séptimo día que no esté siendo cuestionada. Ninguna. Aún el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Bendiciones para todos. Gracias por suscribirse y compartir el mensaje de la palabra de Dios.